Gracias amigos, esta vez vamos a conversar con la dermatóloga Alina Hernández. Ella además es la jefa del servicio de dermatología del Hospital Francisco Moscoso Puello. Bienvenida doctora, ¿cómo está? Hola Martina, muchas gracias por esta invitación y este espacio. Gracias a ti por venir. Vamos a hablar de inmediato de enfermedades de la piel y el calor. ¿Cuál es la relación de enfermedades de la piel con el calor que está muy intenso? Mira, hay muchas enfermedades que surgen en climas como este, en climas húmedos y en climas muy calientes. Hoy en día se sabe que hay estudios ya donde evidencian que ese aumento de temperatura y también aumento de humedad exacerban o empeoran enfermedades muy cotidianas que hemos visto por muchos años, que hoy en día ha aumentado su incidencia tanto en niños como adultos. Por ejemplo, la dermatitis atópica, que también es una enfermedad que es inmunomediada, donde vemos que antes el 80% de los casos eran niños, pero cada vez estamos viendo más adultos. Entonces en la consulta nos preguntan qué es lo que está pasando. Y claro que sí, la parte ambiental es un factor bastante importante detonante de esta enfermedad. No podemos dejar atrás lo que son las micosis superficiales, los hongos, los paños, que son producto de un tipo de hongo que se llama, el término médico es la pityriasis versicolor. También las tiñas, sumamente frecuente en climas como el de nosotros. También la presencia de acné, rosácea. Aparte de eso, de enfermedades inmunomediadas, lo que son el calor, la fricción, el sudor, también tiene la facultad de activarme enfermedades que no solamente son a nivel superficial, sino más allá. ¿Cómo cuáles, doctora? Por ejemplo, una de ellas está la hidradenitis supurativa. ¿Cuál es el nombre normal de esa hidradenitis? Coloquialmente, el término popular es los golondrinos. Cuando mencionamos ese término ya científico, sí, es difícil reconocer, pero es una enfermedad bastante común que precisamente el mes pasado se celebró el Día Mundial de la Hidradenitis Supurativa, y precisamente es para educar a la población, concientizar a todo el mundo acerca de esta enfermedad. ¿Y esta enfermedad tiene que ver con el calor también? Lo que pasa es que esta enfermedad surge por un descontrol a nivel del folículo piloso en esas áreas de pliegue. Los pliegues acumulan mucha humedad, mucho calor y también la fricción. Entonces, este puede ser un detonante de la enfermedad. Pero la hidradenitis supurativa es algo más allá que una simple enfermedad cutánea. A veces lo confunde como un absceso, como un proceso infeccioso. Es decir, que no se puede tratar en la casa. No se puede. Hay que acudir a un dermatólogo. Así mismo, es una enfermedad donde el sistema inmunológico de la persona produce una autoinflamación celular, es decir, una estructura muy importante que tenemos todos en la piel, que es el folículo piloso, que para ponerlo más sencillo y entiendan, es de donde surge un pelo. Ese folículo piloso, por factores externos, por ejemplo, en este caso que estamos hablando del calor, que pudiera ser un detonante, me activa esa reacción anormal exagerada de esas células del sistema inmunológico. Entonces, me arropa este folículo piloso produciendo una obstrucción y a veces ruptura de esto. Y ahí es que vienen las manifestaciones clínicas, como esos bultitos en la piel que son bastante dolorosos. Pero hay que tener en cuenta de que hay varios estadios. Generalmente lo ideal es que para que tenga un buen pronóstico este paciente, es que venga en un estadio inicial, donde solamente el paciente tiene los bulticos dolorosos que involucionan, en ocasiones pueden involucionar espontáneamente, y por eso el paciente no llega a tiempo para hacerle un diagnóstico. Entonces, ¿qué tiempo dura, doctora, para una gente darse cuenta que realmente tiene golondrinos? ¿Cómo se manifiesta? ¿Con fiebre? ¿Qué otra manifestación, además de los bultitos que usted acaba de mencionar? Generalmente hay un retraso en el diagnóstico. El paciente puede tardar de 7 hasta 10 años para hacerse un diagnóstico. Y eso es por falta de conocimiento, tanto del paciente como de otros especialistas que probablemente no estén familiarizados con la enfermedad. Y por eso surge ese día, para alzar la voz, para que
tanto los pacientes como los médicos que no tratan, no son dermatólogos, tengan conocimiento de lo que es la enfermedad, la hidradenitis supurativa, porque es una enfermedad que es sistémica. Cuando hablamos de sistémica, es que no solamente se limita a piel. Hay otras enfermedades que pueden aparecer con estos pacientes. Por ejemplo, el paciente de hidradenitis supurativa o golondrino es más propenso a desarrollar una artritis reumatoide o una espondilitis, que son enfermedades también reumatológicas, o enfermedad inflamatoria del intestino. Va muy de la mano de lo que son las enfermedades mentales como depresión, ansiedad. Estos pacientes tienen mucho aislamiento social, faltan al trabajo, a la escuela, cada vez que tiene estos episodios, porque recordar que no solamente es la parte dolorosa, o sea, estamos viendo una hidradenitis ahí en etapa inicial, y si dejamos progresar esto, esas bolitas se abren, secretan secreción que son malolientes, pueden dejar túneles debajo de la piel, cicatrices que también son, aparte de molestosas, son muy dolorosas, y entonces eso le impide a este paciente socializar normal. Doctora, usted dice que se tarda hasta 10 años en diagnosticar, es decir, un paciente puede durar 10 años sufriendo con golondrinos y no darse cuenta que es una patología que puede ser curable. Exacto. Tenemos que recalcar que los golondrinos no solamente aparecen en axilas, pueden aparecer en otros pliegues como son la región inguinal, el pubis, o sea, los genitales, entre los glúteos, debajo de los glúteos, en el área de la nuca, en la parte debajo de la mama y también entre mamas, pero puede aparecer también en otra parte del cuerpo. Entonces, cuando este aparece, por ejemplo, que lo vemos con bastante frecuencia en la consulta, cuando aparecen genitales, no suelen ir a donde un dermatólogo, van a donde un ginecólogo, y ahí se puede diagnosticar como una inflamación de unas glandulitas que uno tiene ahí. Se confunde el diagnóstico. Se confunde ahí el diagnóstico. Se complica la situación. Exacto. Pero este es un tema de discusión a nivel mundial, no solamente en nuestro país que se retrasa ese diagnóstico. Sin embargo, de 7 a 10 años son países ya desarrollados que han hecho estudios de que ese paciente tiene un retraso en iniciar un tratamiento oportuno, por eso mismo, porque no se le hace el diagnóstico a tiempo. Doctora, ¿y a qué edad suelen aparecer estos bultitos, como usted lo define? Mira, lamentablemente, y lo digo lamentablemente, es por la edad de aparición que suele ser justo ahí en la pubertad. Y porque lamentablemente ahí apenas el adolescente se está identificando con él mismo, está desarrollando su personalidad. Y por eso es que esta enfermedad tiene tanto impacto en lo que es la parte emocional del individuo, porque tiene totalmente un rechazo. Al tener mal olor, o sea, él no comparte con los demás como debería de ser ese momento tan importante de la adolescencia. Y ya hay estudios donde se ve que ese paciente, cuando inicia ahí, justo después de la pubertad, tiene trastornos de ansiedad y de depresión ya en la adultez por ese aislamiento que tuvo. Ya por eso hoy en día se sabe cómo la parte hormonal juega un papel bastante importante en estos pacientes. Y también una de las enfermedades que va de la mano con la hidradenitis, que siempre tenemos que investigar, son los trastornos hormonales como síndrome metabólico o ese paciente con una simple diabetes, ovario poliquísticos. Entonces, uno como médico dermatólogo es el encargado de hacer esa detección y derivarlo. Es una enfermedad que no es exclusiva de un dermatólogo. Es una enfermedad que tiene un manejo multidisciplinario, o sea, tienen que intervenir nutrición, porque la alimentación es bastante importante. Ya hoy en día se conocen alimentos que promueven esa inflamación a nivel de folículo piloso. Aparte de eso, también psicología. Interviene también ginecología cuando vemos esas enfermedades ováricas, endocrinología, los cardiólogos, porque también se ha asociado con aumento de
presión arterial, de colesterol elevado, gastroenterología por esas asociaciones que hay con enfermedades autoinmunitarias del intestino. O sea, debe de ser un equipo y no podemos dejar el cirujano, porque si estamos hablando de que hay etapas muy agresivas donde las lesiones no vuelven a la normalidad, ya el tratamiento médico, o sea, el tratamiento de farmacológico, de tratamiento ya sea oral o inyectado, no va a ser suficiente. ¿Y hay estadísticas, doctora, sobre la cantidad de personas que resultan afectadas? Lamentablemente nuestro país no es tanto de estadística. Estamos promoviendo eso, el diseño de estudios de datos epidemiológicos, pero a nivel mundial se habla que un 1% de la población mundial pudiera estar padeciendo de eso, pero nada más cuentan en este 1% son los casos leves, casos de moderada severa. Exacto, que los casos leves no lo están tomando en cuenta, que puede ascender hasta un 4% de los casos, o sea, cuando a nivel mundial. Pero si nosotros nos ponemos a pensar, golondrinos es un término bastante común que uno lo está escuchando desde la niñez de una persona cercana que está padeciendo de esta enfermedad, o un familiar, o que uno ha tenido un episodio de golondrinos. Claro, hay que hacer diagnósticos diferenciales. No todo lo que sale debajo de la axila, entre piernas, en los genitales, en los glúteos, es golondrinos. También nosotros debemos de pensar en que puede ser un absceso aislado, o sea, un proceso infeccioso aislado. También foliculitis, que viene siendo la inflamación de ese folículo, ya sea por una fricción, por la presencia de hongos, bacterias, y también hay otras enfermedades que se pueden manifestar así. Cuando yo pienso que este paciente pudiera estar cursando con una hidradenitis supurativa, cuando en menos de 6 meses el paciente ha tenido aproximadamente 2 episodios de estas lesiones en áreas que son típicas, en áreas de pliegues. Ok, muchísimas gracias, doctora. Sabemos que hay muchísimo que hablar sobre infecciones de la piel, pero volveremos de nuevo. Amigos, ya escucharon a la doctora Alina Hernández hablando sobre enfermedades de la piel. Volvemos con ustedes.